Dicen que el barro es para pobres, para hippies o para soñadores. Pero yo soy arquitecto, me crié entre cemento, hierro y ladrillos. Y hoy quiero entender si esas casas que muchos subestiman podrían ser mejores que las que hice toda mi vida. Por eso invité a Martín, un referente de la bioconstrucción que construye y enseña a construir con barro. Así que voy a preguntarle todo, no pienso guardarme nada. Bienvenido Martín, ¿cómo te va? ¿Cómo va, Marce? Gracias nuevamente por invitarme a tu canal y acá re contento de poder compartir todas mis experiencias respecto a este tema tan hermoso de lo que son las casas de barro y todo esto. Bueno, para mí el placer es muy mutuo. Todos aquellos que no tienen el gusto de conocer a Martín, les cuento brevemente que, bueno, aparte de ser mi amigo a esta altura, yo creo que Martín tiene un mérito que es muy práctico y tiene los pies sobre la tierra, literalmente hablando, eh, y tiene el conocimiento de quien ha probado todo lo que va a contar y tiene una forma muy sencilla y muy amena de hacerlo. Y por eso confío en él como una persona autorizada en este tema para que nos cuente todos los pros y los contras sin apasionamientos, diciendo lo que verdaderamente es sobre las construcciones con barro. Y hay un detalle que no es menor. Martín está transmitiendo desde un lugar muy especial. Contame, Martín, de qué se trata. Bueno, esta es la habitación de mi hijo mayor, que en este momento no está viviendo en casa porque se mudó, está trabajando, estudiando, está en la facultad en este momento. Así que estoy transmitiendo justamente este lugar tan especial que es una construcción hecha totalmente en tierra y que hice acá con mis propias manos, con la tierra que estaba justamente bajo mis pies. Así que para mí Esto ya es un orgullo, o sea. te da si hacía falta, más autoridad como para comentar todo lo que te voy a preguntar, que pretendo hacerlo desde la óptica de un arquitecto acostumbrado a construir toda su vida con otro tipo de sistemas, pero también tratando de representar la voz de la gente y las dudas que tiene la gente respecto a este tipo de construcciones. Así que lo primero que se me ocurre preguntarte es, realmente, qué tan distintas son las construcciones hechas con barro y con paja respecto de la construcción tradicional de la que la mayoría de la gente conoce? ¿Y cuáles son las verdaderas diferencias que hay? Yo creo que las diferencias están bien desde lo material. O sea, estamos hablando de tierra, estamos hablando, por supuesto, también de la utilización de madera, en algunos casos también de piedra, pero particularmente en mi caso me enfoco más que nada en lo que es la tierra, la madera y las fibras vegetales, que en este caso vendría a ser paja de trigo. Pero después, ¿qué te puedo decir? El tema es que hay muchas técnicas y en este video, bueno, vamos a ir como charlando un poco de las diversas técnicas y cada una de las técnicas de bioconstrucción es como que tiene sus pros y sus contras y considero que también dentro de las casas más modernas hay muchas diferencias también constructivas en cuanto a si vamos por una técnica de steel frame o si vamos por ladrillo, o sea, como que las diferencias están dadas, pero lo que sí tienen en común estas, en diferente a las casas más modernas, es que tienen mucha más inercia y para ir calentando motores nada más, hablando de un tema que es muy particular, creo que todos reconocemos ese olor de un ambiente abandonado, una habitación que durante mucho tiempo no se utilizó, de una casa que quizás no respira bien. Y uno entra y está como hay olor a embotamiento, como que si acá hay que ventilar, ventilar, ventilar. Yo entré acá y sentí unas sensaciones muy agradables. Y creo que es eso lo que es la diferencia, ¿no? Uno dentro de una casa hecha con tierra, con materiales naturales, siente que la casa respira. Y en realidad sí, es lo que sucede. Es como que hay una estabilidad y una sanidad, digamos, en lo que es lo sensorial, que creo que ese es el punto más destacable, lo que más la diferencia. Hagamos la salvedad que en su apariencia final, los revestimientos que utilizás con los pisos, en las paredes y en los techos del techo, por ahí siguen siendo los que habitualmente estamos acostumbrados a ver en cualquier tipo de construcción, obviamente. Claro, en apariencia parece, pero esto es simplemente un revoque lacal, no tiene cemento, o sea, nada de cemento.
Después sí, en la técnica he utilizado un pequeño porcentaje porque era específico para esta técnica, nada más para poder estabilizar la tierra y avanzar muy rápido, porque esta técnica es quincha encofrada. Pero después todo esto es arena y cal y el resto es madera y bueno, sí, un revestimiento en el piso, lo que sería un porcelanato. Después ahí, normal, pero la pared es revoque de la cal nada más, con una terminación bien, bien lisita que uno no se da cuenta que es una pared de tierra. Por eso vale la pena que lo aclares, porque estás en una construcción de barro que para la mayoría de la gente puede ser una construcción normal, dormitorio de cualquier puede ser. Exactamente. Con respecto a la duración y a la seguridad que tienen, comparativamente con las casas de ladrillo, por ejemplo, que por ahí tienen siglos ya de construcción y entonces uno dice, bueno, lo han podido probar, pero creo que, bueno, por ahí con las casas de barro pasó más o menos lo mismo, ¿no? Pero en la práctica y en la realidad, ¿son tan duraderas, por ejemplo, como una casa de ladrillo? A ver, si están bien construidas y estamos hablando de las características técnicas que tiene que tener una casa de tierra justamente para poder durar muchos años, sí, la verdad es que son eternas. A mí me tocó una experiencia bastante linda en la zona de Viedma, en una isla que crucé para hacer un trabajo de diseño ya hace unos 11 años aproximadamente, y me tocó ver una casa de tierra antigua que estaba construida con los materiales bien de la isla, ni siquiera algo que lo habían cruzado ni nada, era la tierra de la isla con los álamos habían usado que crecían en esa isla. Resulta que por el abandono, porque bueno, la vida pasa, hubo un tema en el techo, uno puede identificar cuál fue la falla y en algún punto el techo se dio y se cayó como típica casa antigua que en algún punto se termina dañando, ¿no? Y contrataron a una persona para desarmar la casa porque querían rearmarla a partir de lo que se podría volver a utilizar. Entonces lo que estaba así medio como que se caía, sacarlo. Y lo que me llamó mucho la atención es que había una pila de madera al lado de álamo, que ya estaba seco, por supuesto. Y esos álamos capaz que tenían, estamos hablando de álamo, ¿no? O sea, una madera súper blandita, pero quizás tenían 70, 80, 90 años esas ramitas y estaban enteras. Cuando uno envuelve la madera justamente en la tierra, en el barro, conserva muchas veces hasta el olor y el color. Me ha pasado de tener que sacar 10 años después un pedazo de madera de una pared, por lo que sea, porque piqué, porque hice una ampliación o lo que sea, y encontrarme, por ejemplo, con el eucaliptus, que es una madera semidura, con el color rosado de cuando la compré, que si lo hubiese dejado a la intemperie se hubiese puesto, digamos, como más oscura o marroncita o clarita, pero cambia el color. Acá no, se mantiene. Entonces, ¿cuáles son estas características? En principio, que la técnica sea adecuada, por supuesto, a las zonas, estamos hablando de zona sísmica y estas cosas, hablando un poco de la parte de la seguridad. Muchas de las técnicas que promueve lo que es la construcción en barro son sismo resistentes, pero es importante contar con dos características principales. En principio, que tengan un techo con un alero. El alero se calcula, por supuesto, para que deje ingresar el sol y estas cuestiones. Y también lo que se conoce abajo como una pata de elefante, que básicamente es para proteger las paredes de las salpicaduras, por ejemplo, de la lluvia o de algún repiqueteo, de alguna gota. Entonces, si cumplimos con esas características, al menos externas, la construcción va a durar mucho más. Y como dije también, tiene características sismoresistentes y es por eso que algunas de las técnicas, no todas, es por eso que debemos elegir la técnica correcta justamente para la zona climática correcta y al mismo tiempo tener en cuenta las cosas que pueden llegar a suceder, teniendo en cuenta, como me gusta decir siempre, imaginemos que es una zona de inundaciones, ¿no? Ahí hay que elegir bastante bien la técnica y quizás hay que hacer una mixtura con técnicas más modernas, ¿no? Y siempre pensar en lo que sería la inundación o lo que sea de la década, pensar a 100 años, en algunos casos, ¿por qué no pensar a 1000 años si queremos que algo sea eterno? Así que la durabilidad también pasa desde el diseño y la planificación. Eso es fundamental. Yo creo que tampoco es nada que no sea extensivo a la construcción tradicional o la construcción tradicional hecha con descuido, sin conocimiento, sin tener en cuenta estas cuestiones básicas, tampoco va a durar en un tiempo como puede ver unas construcciones ancestrales, pero obviamente en esto creo que le cabe la misma generalidad que le cabe a cualquier tipo de construcción. Ujú. En cuanto al mantenimiento de una casa habitualmente dentro de las casas habituales, las que manejamos, las
que se construyen todos los días, uno sabe que el mantenimiento tiene que ver con, bueno, básicamente de cada tanto pintarlas, tratar de evitar la formación de moho, si hay grietas, repararlas y demás. Ahora, ¿qué ocurre con respecto a las casas de barro en este sentido? Y lo que tiene quizás es el tema de que las paredes tienen que tener revocas que permitan respirar. Muchas veces me encuentro comentarios en mi canal y seguramente también te aparecerán acá, aunque espero resolverlo antes de que aparezcan. ¿Por qué no se impermeabiliza la pared? ¿No? Esto de puedo usar pinturas sintéticas y estas cuestiones. Y la respuesta es no. La respuesta es no porque estas paredes respiran. Entonces, si nosotros empezamos a utilizar estas pinturas más modernas, lo que empieza a pasar es que como justamente no respira y la pared necesita absorber y deabsorber humedad, empiezan a aparecer huevos, ¿no? Entonces, lo que pasa es que cada tanto hay que dar un repasado con un revoque a la cal, con alguna pintura a la cal. Entonces, es eso particularmente, que son más que nada la pintura frente al roce de una almohada o de que nosotros nos sentamos, se pueden llegar a descascarar un poco más fácil que una de estas pinturas modernas, que es básicamente plastificar la pared. No tenemos esa posibilidad. Sí podemos hacer un friso, como hay atrás, por ejemplo, que es donde estaba planificado el respaldar de la cama, o que los respaldares de la cama tengan un apoyo que no raspe y estas cuestiones para maximizar, por supuesto, la duración, pero no van más allá de eso. Y al mismo tiempo también es un compromiso que uno termina como asumiendo cuando decide construir de esta forma, ¿no? Así que ese es un tema de mantenimiento. Y después no hay mucho más, es como una casa común y corriente. Ustedes pueden, creo que se ve un poquito lo que es el techo, las paredes, es limpieza más que nada. Cuando vos hablas de respirar, ¿qué significa que la pared respire? Estas paredes ayudan a regular la humedad. Es algo que se recomienda muchísimo para gente que tiene problemas asmáticos y que de hecho van increciendo, ¿no? O sea, es uno de los motivos por los cuales la gente elige vivir en estas casas. Y, por ejemplo, en Bahía Blanca, hace unos 12 años, creo aproximadamente, se terminó de aprobar la construcción natural, a reaprobar, porque un momento como que esto se prohibió, se dejó de hacer y después como que volvió con fuerza, ¿no? Hoy es raro encontrar algún lugar donde no esté permitida la bioconstrucción. Hace 10 años estaba como mucha gente activando para que se vuelva a poder utilizar, ¿no? Y recuerdo que se aprobó principalmente por temas de salud, o sea, más allá de todas las características beneficiosas que tiene esta clase de construcciones, era una de las personas que participó en la aprobación, venía del lado de la medicina, ¿no? Entonces hablaba justamente de eso, ¿no? Como para darle un plus extra. Entonces, ¿qué pasa? Nunca vas a encontrarte en una habitación con tierra excedido de humedad o con una humedad muy baja. Siempre como que va a terminar regulando. Así que si hay un exceso, la pared tiene capacidad de absorberla como una esponja y cuando falta termina a normalizar, o sea, termina igualando. Entonces en algún punto te devuelve la humedad. Hablando de humedad, justamente yo creo que das con uno de los temas que más preocupan a todo el mundo que tiene una casa y está afectado, porque yo digo la humedad nos democratiza, porque nos ataca, digamos, no perdona ninguna clase social, nos afecta a todos. Y con este tema de la humedad, me parece que hay primero un mito que me gustaría tratar de develar si es cierto o no. Uno tiene la sensación de que cuando llueve la casa se va licuando, es como que se va desarmando. Digamos, ¿es así? Supongo que no, pero bueno, contámelo vos como usuario directo de esto. No, no, la verdad es que no, y por lo que dije anteriormente, ¿no? Estamos hablando de casas que necesitan tener un alero y al mismo tiempo casas que se promueven lo que es la pata de elefante. Con estas dos características se protege. Y en la pata de elefante, y esto viene a colación de lo que viene después respecto a este tema del agua, es una fortificación que se le hace al primer metro, metro y medio o medio metro. Eso va a depender mucho de la zona y las salpicaduras que tengamos, que normalmente se hace con detalles de piedra y es una pata de elefante que está levemente separada de la pared, o sea, está la pared de barro, hay como un espacio de aire que puede ser con piedrita suelta chiquitita y después va la piedra que ahí sí se puede pegar con cemento, con hidrófugo, con lo que sea. Y normalmente como que si en la zona se consigue la piedra, se usa la típica piedra bola, que es linda, que esto que el otro, o si no, piedra laja, o bueno,
depende. Yo acá tengo piedra Mar del Plata, entonces he usado durante mucho tiempo piedra Mar del Plata. Y esto protege justamente de la humedad que puede empezar a ascender también desde el exterior de la vivienda. Entonces la humedad ascendente puede llegar a ser un problema, aunque si la casa está bien diseñada y bien confeccionada justamente desde los cimientos, esto no sucede. Y otra cosa de la que la protege bastante, aunque también esto se puede reemplazar con un sobrecimiento, estamos hablando de una estructura, o sea, cimiento de hormigón, por ejemplo, a partir de ahí se puede hacer una pared de ladrillo con hidrófugo, todo bien, o sea, algo que soporte el peso de una pared de barro. Estamos hablando de paredes que tienen un porte importante normalmente, ¿no? Y a partir de ahí, la pared de barro. Y este sobrecimiento nos puede ayudar a salvar la casa en algunas situaciones de la escorrentía o de alguna inundación que involucre el desborde de un arroyo o un río o algo así, donde ahí sí tenemos que decir que, por supuesto, que una casa de barro va a sufrir más porque no soporta como estar inundada, ablandarse toda y que venga una corriente de agua y la arrastre, ¿no? Entonces, por eso digo que hay técnicas y técnicas que hay que elegir a la hora de construir, pero también estamos hablando de que una inundación grande, a un 2 metros o algo así, todas las casas terminan siendo como muy afectadas. Entonces, si vos tenés una zona donde hay inundaciones históricas, que el agua llega a 2 metros, eh, quizás la construcción con tierra en ese caso no sería la más indicada, o hay que trabajar mucho más fino en cómo protegernos justamente de estos posibles problemas que tengan. Situaciones extremas en las cuales uno supone que una construcción de barro no es la más adecuada, pero digamos, en dos cuestiones que tienen que ver con humedades cotidianas. El golpe de la lluvia sobre una pared, ¿cuál es la protección para que esa pared... No le hace nada. O sea, con un revoque lacal como este, no pasa nada. E incluso lo que va a pasar es que en la zona que yo habito, llueve de costado. Realmente llueve de costado. O sea, hay veces que veo el último cabio ahí arriba y veo que el agua está a 90 grados respecto al cabio. O sea, se moja, no pasa nada. O sea, en algún punto lo termina devolviendo. Ahora, si no revocamos la pared, si la dejamos a tierra cruda, ¿no? Es ahí donde sí vamos a tener alguna clase de inconveniente porque se va a terminar lavando. Y algo que quiero agregar también respecto a las terminaciones y al revoque es algo que tiene que ver con la seguridad en caso de lo que se conoce acá en Argentina como el mal de Chagas. Es una enfermedad endémica y que es producida justamente por la vinchuca. Bueno, en una casa revocada de tierra no vas a tener vinchuca, pero sí puedes tener vinchuca en una casa de ladrillo sin revoque. Entonces, otra vez vuelvo a lo mismo. Si vos tenés la pared revocada, no va a pasar nada y te va a proteger de la lluvia y de estos problemas. Así que no es el barro en sí, es los revoques. Y la humedad, que es caso típico de un montón de casas, seguramente de muchos de los que nos están viendo o escuchando, esa humedad que tenés entre el piso y al metro, metro y pico, que es típica de las humedades que vienen de los cimientos. ¿Cuál es la barrera que te protege de que esa humedad no se produzca, de que esa humedad del suelo que viene del cimiento y hace mecha por las paredes ocurra en este tipo de casas? Bien, bueno, antiguamente se utilizaban cimientos de piedra o de piedrita suelta. Ya a partir del 1,5 cm, 3 centímetros, la humedad por capilaridad no asciende en piedra suelta, así que ese vendría a ser el cimiento más efectivo. Yo en el salón, por ejemplo, que es la primera construcción que hice acá con tierra, con mix de técnicas, de quincha, incluso con alambrado romboidal, con paja, o sea, paja encofrada, de todo, de ladrillo también, es como un mix de técnicas. Usé cimiento de piedritas y no tuve problemas de humedad. Y me acuerdo que vino mi vecino de enfrente en ese momento y no podía creerlo, porque él estaba teniendo problemas de humedad serio y tuvo que llenar una casa 0 kilómetros, a estrenar llave en mano. Al inmediato empezó a tener problemas de todo tipo y uno de los problemas que tuvo fue esto de la humedad por cimientos y tuvo que poner estas placas de yeso para quitarse estos problemas de humedad, ¿no? Y yo no tenía ningún problema, porque había utilizado cimiento de piedrita y al mismo tiempo, en este caso no tengo cimiento de piedrita, al menos acá, en otros sectores sí lo tengo, pero lo que tengo acá es el buen
uso de lo que sería una barrera hidrófuga, que es el mismo plástico que terminé usando en el techo, justamente que estamos abajo de un techo de piedritas también, o sea, es un techo árido que es muy atractivo. Entonces, como escuché una vez, los problemas de humedad se acabaron desde que se inventó el plástico, pero al mismo tiempo se incrementaron justamente por el mal uso de este. Entonces, esto está totalmente aislado con plástico, el piso, desde lo que sería el piso propiamente dicho y lo que serían el cimiento y el sobrecimiento en la parte de atrás. Así que a partir de ahí es solo manejar la humedad, más que nada que pueda llegar a descender, pero a humedad ascendente ya no tengo ningún problema. Ahora, sí tengo que comentarles que a los que ven mi canal y a veces entro acá en un paseo y les comento, yo tuve un problema con el sistema de ventilación de esta habitación en particular y hubo una vez que entró agua. Entonces, al entrar agua, se me hizo como 1 milímetro de agua en todo el piso. Esas cosas te agarras la cabeza porque era totalmente evitable, pero por falta de mantenimiento, no había terminado un trabajo atrás, entró agua. Entonces me subió humedad y me manchó justamente el cimiento. Pero no fue justamente por humedad ascendente, sino que fue por el agua que estaba dentro. Entonces, ¿qué hay que tener en cuenta? Sí, si nosotros vamos a limpiar el piso, tenemos que tener cuidado cuando baldeamos. Ajá. Porque ahí sí que nos va a entrar agua justamente y nos va a terminar humedeciendo. Y quizás también sea alguno de los problemas que le pasa a algunas personas que el zócalo no está bien confeccionado, no está bien sellado y tiene una pared de ladrillo antigua, entra, baldea y claro, te sube la humedad por el cimiento, pero no es por el problema de abajo, es que, ¿sabes? El agua... Lo entiendo porque inclusive me pasa y hay gente que yo no lo podía creer, digamos, pero por ahí tiene la costumbre de baldear los pisos interiores. No es lo más adecuado, cualquiera sea el sistema constructivo, porque siempre hay problemas de acceso de humedad y cuando no humedad de condensación interna, ¿no? Y contame un poco, ¿qué temperatura tenés ahora afuera y qué temperatura tenés en el interior? Bueno, hoy podría decir que fue el primer día que heló fuerte, o sea que me doy cuenta que me levanté y estaba el campo blanco, todo alrededor blanco. Yo ahora estoy con remera y camisa manga corta, yo vivo en un clima templado oceánico, o sea, es bastante frío, es bastante húmedo, tengamos en cuenta eso, y esta calefacción, que lo que dice, obviamente uno tiene una mixtura, ¿no? Esto tiene una losa radiante eléctrica, que realmente como la casa es tan eficiente, consume muy poco. En este momento, como dije, mi hijo no está utilizando esto. Y el fin de semana, el Día del Padre, estábamos por prenderla, la losa, para que la caliente un poco y iba a pasar la noche, pero tuvo que ir a trabajar, así que tampoco la encendimos. Así que yo creo que hace 2 meses que no se enciende fácil esta losa, así que me traje acá el termómetro, lo tengo desde la mañana puesto y pueden buscar el clima en Sierra de los Padres. Hoy creo que es 18 o 19, no, 19 de junio es hoy. Pueden buscar el clima en Sierra de los Padres y el clima que hizo hoy a la mañana. Y ahora estamos en 11,8 acá adentro, tanto el sensor externo como el interno. Y fíjense que sí tengo una humedad alta en este momento del 73% porque tiene que ver con la humedad relativa. Como la temperatura está abajo, es normal que la humedad sea más alta. Pero si yo llego a encender la losa, la humedad relativa va a bajar rápidamente. Así que bueno, estamos ahí cerca de los 12 grados. Sí, Sin utilizar un... comentaba antes de iniciar que está cerca, afuera alrededor de los 2 grados. Ahora sí, capaz que ahora están 3 grados. No tengo forma de medirlo ahora, pero Pero sí, salvo que dije, no, no, está bien. Y lo que quiero llegar con esto es que justamente a la pregunta de base, digamos, ¿realmente son térmicas las casas? Porque, a ver, da como la impresión de como que no tuvieron mucha aislación respecto a eso, pero evidentemente está dando muestras de que sí es así. sí, la verdad que sí. Esta técnica en particular tiene una bondad y es que te termina entregando paredes muy térmicas. Estamos hablando de que son un 50% tierra. La ventaja es que puedes usar cualquier clase de tierra, no hace falta que sea tierra arcillosa y todas esas cosas que a veces terminan siendo complicaciones necesarias, entendibles para distintas técnicas, pero en este caso no. Y 50% paja de trigo. Así que estamos hablando de unas paredes 25 centímetros más o menos. Pueden hacerse más espesas, por supuesto, pero ya menos que esto no, porque estamos hablando de que
Esto tiene estructura independiente. Estamos hablando de columnas de 2x4 de pino en este caso. Y bueno, después termina saliendo. Es una técnica bastante linda esta para poder construir porque uno va avanzando muy rápido con tablones. Entonces yo puedo avanzar por día con una cantidad de 8 tablones de 4 metros de largo, un metro de pared por día. Puedo avanzar de alto por 4. O sea, puede ser muy rápido. La velocidad de esta técnica está limitada por la cantidad de tablas que tengas, básicamente. Claro. Está todo explicado en el canal y podemos mostrar algunas imágenes acá. Segmentando con imágenes seguramente. La pared cuando lo desarmás no es maciza, sino que es como una esponja, digamos, es una mezcla de paja y... Como una plastilina queda como una plastilina. Pero es que tiene atrapado aire también adentro, o sea, la Claro, paja, sí. cada ángulo también una aislación térmica. Exactamente. O sea, el barro cuando se mezcla, usé una hormigonera para mezclar, va metiendo, es como cuando uno hace una mayonesa, o sea, se termina metiendo aire en la mezcla, más el aire, por supuesto, de la paja de trigo, que es la recomendada. Hay otras que no, por ejemplo, la alfalfa que se le da a comer a los caballos, no, porque se llena de ácaros y no es la idea, ¿no? Pero en este caso la paja de trigo es muy segura, también puede ser de pastura. Vamos a un tema que tiene que ver con cuestiones que quizás hagan al diseño y también tienen que ver con la estructura. ¿Se puede hacer una casa de este tipo, pero en 2 plantas? Y por ejemplo, ¿se puede apelar a hacer un diseño más moderno si se quiere, o necesariamente estás atado a una tipología que es muy, muy rígida? No, la verdad es que las técnicas son, iba a decir hermosas, digamos, ¿no? Pero tampoco quiero ser tan Y así. el tema que lo hermoso por ahí entra muy, muy Sí, 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 no, eso sale más del corazón, ¿no? De las sensaciones, que lo podemos charlar, pero a ver, sí tenemos limitaciones en lo que es el exterior. Si vos no tenés un terreno que te permita hacer justamente un alero, porque si haces un alero te pasás para el terreno vecino, claro. y ahí ya es como que no sería como lo adecuado, ¿no? Pero dentro de lo que es el interior de las viviendas siempre vas a poder hacer alguna de las técnicas, ¿no? Y eh, ahí me colgué. Repetime la pregunta, Sam, que me voy. Sí, básicamente, más allá de la cuestión de estilos y demás, si resiste, por ejemplo, una doble planta, porque hoy Ah, bien, sí, sí, más concreto. puedo poner dos niveles. Sí, sí, bueno, de hecho hay ciudades hechas de tierra de varios pisos. Estamos hablando de tierra apoyada sobre tierra, sin más. O sea, sí, soporta. Esta técnica en particular tiene estructura independiente, así que no difiere mucho de lo que sería la construcción con steel frame o wood frame. O sea, si uno aprende esas técnicas, después es cuestión de hacer algunas adaptaciones a el material que uno va a elegir. La estructura independiente, está hablando de básicamente son columnas de madera. Columnas de madera y también podrían ser de otros materiales. Pasa que la madera lo que tiene es un ligue mucho mejor con lo que sería la tierra y el tema de las condensaciones está mucho más resuelto. Ahora, un piso, 2 pisos, 3 pisos, eso va a depender del cálculo y es acá donde yo siempre invito a la gente, porque muchas veces me hacen un montón de preguntas, consulten maestro mayor de obra, consulten arquitecto, consulten ingeniero que haga los cálculos justamente necesarios si lo que están buscando es poder avanzar. O sea, ser autoconstructor no te quita esa parte importante, ¿no? De decir, bueno, quiero hacer 2 pisos, vamos a hacer los cálculos bien. Y no solo los cálculos, también lo que sería la planificación por etapas y que todo vaya saliendo como tiene que ser en una construcción. Ahora, tenemos otra clase de construcciones, que no sería esta técnica en particular, y que hoy en día, afortunadamente, está muy de moda, gracias a varias personas que están difundiendo esa clase de construcción, y que es el cob. El cob es una mezcla de tierra, arena y paja, y que te invita a construir la casa como si fuese el hornero, o sea, el ave nacional de Argentina, o sea, de a poquito, ir haciendo la forma de la casa desde las bases, y una vez que uno hace las paredes en forma vertical pero curvas, eso es importante también en esta clase de construcciones,
No en esta en particular porque tengo estructura independiente, pero en esa clase de construcciones sí terminan siendo paredes portantes y por supuesto que se pueden hacer 2 plantas, pero estamos hablando de quizás paredes que empiezan en 60 centímetros abajo de ancho, como para decir algo, ¿no? Y hace unos años me acuerdo que vi un documental, creo que fue en Alemania, que es la casa de más grande del mundo. O sea, de hecho, hasta la fecha tenía el techo vivo, justamente más grande del mundo, y no la habían hecho pisando con los pies el barro, ni poniéndolo con las manos y subiéndolo con balde, no, la habían hecho directamente con retroexcavadora. Se habían hecho en un pozo, tiraban la tierra, tiraban la arena, tiraban la paja, mezclaban con la retroexcavadora y con la retroexcavadora te iban montando la pared. Una bestialidad de casa. Y sí, esa casa, no sé si tiene 3 plantas en algunas partes, 4 plantas debe tener, y está solamente apoyada en tierra. Así que sí, se pueden hacer muchas cosas realmente. Como dije en un principio, hay que tener en cuenta un poco la exterioridad. Si yo no puedo hacer un alero y ya me estoy pasando al vecino, bueno, ahí tendré que elegir otra técnica y después... Es a poco y le cabe las generales de la ley en cuanto también a todo lo que es cálculo de estructura, porque esto no está aislado, no es una cuestión de que es una construcción aislada del resto del mundo, sino que está regida por las mismas como es, reglas de la física que son aplicables a cualquier tipo de pared o tipo de construcción. Contame, ¿cómo se resuelve el tema de las instalaciones, la instalación de agua, de gas, de electricidad, los desagües? Se va, eh, imagino que a diferencia de una construcción, por ahí no se cortan las paredes y después se meten los caños, sino que intuyo que eso se va haciendo a medida que se van levantando los muros. Sí, sí, la verdad que sí, se va haciendo de esa forma, pero a decir verdad, si de repente vos hiciste una casa y el día de mañana viene alguien que te dice, bueno, lo quiero mandar por adentro, o vos no querés ver los caños porque no querés hacer instalación por afuera, esto se pica bastante fácil. O sea, Ajá. no es algo que hay que romper todo, tengo que usar no, no, esto realmente si uno va despacito, 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 lo va abriendo y va despejando lo que necesita, no se va a venir acá abajo la casa, nada, va a estar todo perfecto y puede hacer una instalación. Ahora, bueno, depende si uno se la quiere jugar o no se la quiere jugar. Yo tengo, en este caso, está todo por dentro de las paredes con termofusión, pero en este caso las termofusiones las hice yo. Podría haber contratado a alguien que las haga. Sí, también. Lo importante es quizás ser un poco más consciente en el momento que uno está haciendo esto, porque la otra, mal que mal, la podés llegar a disimular o tarda más en mostrarse la fuga de agua. En esto te vas a dar cuenta enseguida, porque yo tengo, no en esta pared en particular, pero si tengo una fuga de agua, enseguida la pared se va a manchar, ¿no? Claro. Entonces acá está la instalación eléctrica por la pared, la instalación de red y de datos también, ya como una construcción moderna también por la pared y todo lo que es agua por la pared y en este caso no tengo gas, así que no. Pero ¿se puede hacer por fuera? Sí, a mí me gustan realmente las instalaciones por fuera. Y ahora, yéndome totalmente al otro extremo, hubo un momento donde yo iba a hacer mi oficina de tierra, por cuestiones de una lesión que tuve física no la pude hacer, así que opté por paneles SIP. En ese caso, vino un equipo de construcción, me montó la oficina, todo perfecto, y ahí sí que elegí pasar la instalación por fuera, porque estamos hablando de placas que tienen poliestireno expandido por dentro. Entonces, yo la verdad que pasar un cable por ahí adentro, ni loco, no lo hago, pero ni de casualidad. Es más seguro pasarlo con una manguera eléctrica ignífuga acá que pasarlo con una placa de poliestireno. Perfecto, está entendido eso. Y con respecto al fuego, porque uno tiende a pensar de que, bueno, si tienen barro, que bueno, no es particularmente ignífugo, pero si tienen paja, digamos, no se sienten más fácil. No, esto realmente para que prenda fuego tiene que ser un incendio al punto de que ya no hay retorno en ninguna casa. O Claro. sea, hay veces que me hablan esto del tema, no tanto de las paredes de barro, porque es algo que no me pregunta mucho la gente, pero respecto al tema del techo y la aislación con cartón, que a veces lo hemos hablado y esto. Y a ver, si un incendio te llegó hasta un aislante arriba de un cielo raso o lo que sea, puede ser que, yo no soy amigo de eso, pero entiendo que hay gente que hace instalaciones eléctricas porque elige una terminación, lo que sea, eso está totalmente escondido, puede pasar de todo, un roedor te muerde el cable y ya empezaron los problemas,
Así que es algo que considero que ya de entrada está mal, es algo que sea un local comercial, bueno, eso lo dirán los instaladores eléctricos y esto. Pero si ya un incendio te llevó hasta un determinado punto, le va a hacer lo mismo una casa de ladrillo, una casa de steel frame, de wood frame, de lo que sea. Pero no tenés también tenés cuidados especiales respecto a que el calor o que una llama, o sea, no es que directamente se va a encender. No, ahora sí, tampoco vamos a decir que es como una casa de ladrillo cocido. Estamos hablando de algo que estaría intermedio entre una cabaña de madera y una casa de ladrillo cocido. Todos sabemos bien que en una cabaña, cuando uno, por ejemplo, hace una estufa para calefaccionarse, hablo de calefacción porque en México estufa a veces es el aparato para cocinar, el aparato para calefaccionarnos justamente tiene que tener cierta aislación y separación y escudos de calor, por ejemplo, de lo que es la pared. Hace unas semanas me mandó un mensaje una amiga, Winnie, que tiene un canal en YouTube también muy grande, y me preguntaba sobre el tema de la instalación de una cocina a leña que estaba montando, que tiene horno y estas cosas, porque sentía que estaba como muy cerca de las placas, también una construcción con placas SIP. Entonces le explicaba que hay algo que se llama escudo de calor, que se hace con chapas, bueno, estas mismas técnicas hay que utilizarlas. Y sí te digo que muchas veces por a veces mala comprensión de algo, podemos llegar a tener problemas con incendio, que es un incendio bastante particular. Si hay un bombero girando este video, va a entender lo que le estoy diciendo. Y es que hace bastantes años hubo una prueba que se hizo muy viral de la resistencia que tiene el material del barro con la paja al fuego. Entonces ponen un quemador apuntando a esto y uno ve como la pared aguanta 1 hora, 45 minutos, el fuego, la llama y no se prende fuego y esto que el otro. Entonces mucha gente se quedó con esto de que el barro es ignífugo, entonces yo puedo hacer lo que quiero. Entonces muchas veces la misma pared hecha con quincha, la quincha adentro tiene madera, normalmente son maderas blandas que prenden rápido, en algunos casos hasta se usa pallet y estas cuestiones, tarima, madera de tarima, más la parte de fibra vegetal que está seca, totalmente seca, más la tierra, y compartir esa pared con una estufa. Sí, hay mucha gente que se está agarrando la cabeza, pero son cosas que han sucedido justamente, como sucede en las cabañas de madera y como sucede en las casas de ladrillo, sucede en todos lados. Hay gente que se le derrite en la instalación eléctrica por cosas como esta, ¿no? Entonces, al no hacer las barreras, al no formarse, al no capacitarse, al no hacer un esfuerzo un poco mental, un poco más profundo, ha sucedido que la pared se ha calentado, se ha calentado y empieza lo que sería una combustión incompleta. O sea, tenés la temperatura adecuada para que haya un poco, o sea, para que haya fuego, pero solamente falta la chispa para que inicie. Entonces empieza a carbonizar la pared. Las mareas, cuando empiezan a hacer a ver qué pasó, empiezan a picar, se encuentran con todas las maderas negras. Entonces es cuestión de que ahí aparezca un poquito de oxígeno en alguna grieta que se haya formado o lo que sea, y ahí sí arranca un incendio que es muy difícil de parar. Así que esto sí es para lo que es cabaña, para lo que es construcción con fardos de paja directamente, por ejemplo, y todo lo que es técnicas que incluyen madera dentro. Así que, ¿cómo se soluciona esto? Formándose, hablando con los expertos en lo que es calefacción principalmente y haciendo las barreras que hay que hacer y ya está. De hecho, cuando uno instala un escudo de calor, va a notar que la pared está fría. Incluso puede quedar más fría que en el alrededor, porque estos escudos generan una convección de viento tan fuerte que hace que justamente el viento, el aire frío que está en el piso, atraviese la estufa y nos termine enfriando la pared. Entonces son detalles que valen 2 pesos, pero que si no lo sabemos, hacen la diferencia entre que una casa se pueda incendiar o que no. Y esto que estás comentando vos con respecto a que hay que informarse y demás, uno tiende a pensar que las construcciones de barro tienen que ver necesariamente con la autoconstrucción. Eh, pero supongamos que alguien está interesado en hacerlo, pero no dispone del tiempo efectivo como para construir su propia casa y quizás a lo mejor no para informarse también debidamente como debería para que la casa esté bien construida. ¿Tenés idea que existan grupos de trabajo que uno pueda contratar para realmente hacer una construcción con barro? Sí, afortunadamente cada vez hay más, hay para todos los gustos, de hecho, porque cuando digo para todos los gustos es o sea, especialistas en distintas técnicas.
no solamente en lo que es la generalidad de construcción en barro. Hay especialistas en quincha, hay especialistas en COB, hay especialistas en técnicas mixtas, hay especialistas en técnicas más alternativas que no necesariamente tienen que ver con lo que sería el barro en sí, pero podemos hablar de domos de super adobe, o podemos hablar de lo que serían las naves terrenas o las airships, como se las conoce también. Hay como que está todo muy mezclado y hay gente que se especializa en esto, ¿no? Después importa tener el criterio y ver, por ejemplo, lo que son las experiencias previas en la técnica constructiva. Por ejemplo, el super adobe es una técnica que se utiliza tierra, que se utilizan bolsas de distintas formas, han surgido distintos modelos de bolsa a lo largo de los años, en algunos casos se pone alambre de púa, y bueno, hay un montón de detalles constructivos y como que cada uno tiene su librito. Ahora, está bueno como ver cuáles son las experiencias previas justamente de esos constructores, y como esto es bastante artesanal, hay que entender que uno está muy expuesto a lo que son fallas en el diseño, principalmente fallas en lo que son los tiempos justamente, pero lo importante acá es asesorarse y que la persona que te viene a construir te muestre qué es lo que hizo, y en base a eso uno decide si es la persona adecuada para poder avanzar con mi proyecto. Y después hay otra forma, que es elegir técnicas que sean un poco más analógicas con lo que es el constructor actual de viviendas, ¿no? Entonces es más fácil a veces poder conseguir mano de obra de esa manera. Pero sí, afortunadamente hay mucho trabajo en bioconstrucción, y de paso les doy el chivo, mucho más en lo que es calefacción con estufas de barro. Sí, yo creo que también le cabe las generales de la ley en el sentido de que también cuando vos decías que te vas a encontrar con todo tipo de ofertas en este sentido, vos hablabas de las técnicas. Yo pensaba que te ibas a referir gente que trabaja mal, o sea, gente, como todo hay que informarse y hay que averiguar primero antes de contratar Sí, sí. a un grupo de trabajo, de que sepas que tienen la experiencia en haber ejecutado este tipo de construcciones, y lo mismo cabe para cualquier tipo de tecnología constructiva, ¿no? No, acá no, sí, como decías antes, ¿no? Las leyes de la física aplican a todas las casas, y las leyes de los constructores honestos y deshonestos aplican en esto también. O sea, eh, es así. Yo cuando contrato gente para que vengan acá, tengo la costumbre de estar presente, de reservarme el tiempo, de estar y de terminar haciendo las cositas, esos detalles que yo digo, esto tiene que estar así, esto tiene que estar así, y si tengo que hacerlo yo, lo hago yo. Hay momentos que son muy importantes en lo que es la construcción, vos como arquitecto lo sabes muy bien, y hay que estar presente. Cuando están rellenando los cimientos, cuando te están haciendo un pilotín, cuando te están haciendo una zapata corrida, lo que sea, vos tenés que estar ahí, viendo que el hierro se ponga correctamente, que esto se ponga así, que la mezcla sea la correcta y esas cosas. Hay momentos que hay que estar, y ya está. Como decía una vieja frase, los ojos del patrón no importan el ganado. Bueno, Sí, sí. es así, ahí está. Con respecto a los tiempos constructivos, a mí a veces me preguntan, che, ¿qué tiempo se demora en construir una casa? Y yo le digo, mira, puede haber, depende de la tecnología que vos elijas, pero puede ser desde semanas hasta años. Entonces es muy difícil dar una cifra, pero comparativamente con la construcción tradicional, ¿es más rápida, es más lenta? Y depende porque para algunas técnicas podés avanzar bastante rápido, pero vas a estar un poco más solo. Por ejemplo, en esta técnica, que es la que hice yo acá en mi casa, es algo que yo quería hacer particularmente, y ajusté detalles para poder llevarlo a cabo, haciendo un montón de pruebas hasta que dije, listo, este es el protocolo, digamos, a seguir, y con esto vamos avanzando. ¿Que se puede corregir? Obviamente se puede corregir. Y ahí, como dije, dependés un poco de la cantidad de tablones que tengas, de la cantidad de personas, pero 3 personas más o menos lo pueden hacer. Por ejemplo, esta habitación más la habitación de al lado, es una igual al lado, que es de 2,80 m por 4,30 m, más un espacio adelante que será de también 2,40 por 5 metros, por ahí. Empezamos en noviembre y terminamos en marzo, más o menos. Y después yo estuve lesión de por medio, porque justo fue en ese momento, no me lesioné construyendo ni nada, me lesioné saliendo a correr, con nada, nada que ver. Reboque y toda la historia, sí, en menos de un año, digamos, como que esto lo tenía más o menos montado. Estamos hablando de unos 36 metros cuadrados. 2 personas, a veces mi hijo Facundo, cuando podía. Claro, claro. Pero también que yo estaba pensando que también depende un poco de la disponibilidad de mano de obra, porque obviamente no es lo mismo hacer una casa
entre dos personas que tener un equipo de trabajo, entonces por ahí los tiempos son distintos. Sí, acá yo tiro un tip porque una cosa es conseguir un equipo de trabajo. Normalmente la mano de obra en lo que es bioconstrucción está mejor paga. A mí me ha pasado de construir una casa para otra persona y de repente cobrar el doble que lo que cobraba en su momento un albañil, un maestro que capaz que era oficial, o sea, ni Sí, siquiera un medio cuchara ni nada, yo cobraba el doble porque había menos gente que esté dispuesta a hacerlo. Y quizás yo no tenía la cancha o la habilidad o cómo decirlo para poder construir a la velocidad que construía el otro, pero sí tenía la intención y la voluntad de hacerlo. Y sí, capaz que cuando uno va a buscar a un albañil o un maestro, no, porque no les conviene realmente. Ellos tienen un procedimiento que necesitan hacer determinada cantidad de construcciones y tienen otros costos también y mantener muchas veces a puestos de trabajo, ¿no? Entonces, es ahí donde uno tiene que elegir qué es lo que quiere hacer. Autoconstrucción guiada, claro. esa es muy buena. Después lo que es contratar un equipo. Y después, si uno quiere ir rápido, hay una forma de hacerlo. Y es acelerar un paso, porque estas casas tienen que secar. Hacer una casa ahora, por ejemplo, en invierno de esta técnica, no es muy recomendable, porque estamos hablando que las paredes van a estar húmedas durante mucho más tiempo. Eso implica también que la paja de trigo va a estar húmeda durante mucho más tiempo y eso puede llegar a generar algún inconveniente. Así que estamos limitados más que nada a lo que sería la primavera, verano y principios de otoño. Pero si nosotros el tiempo de secado lo compramos, pues sí, porque podemos comprar tiempo y eso es comprar el adobe ya seco, comprar el ladrillón seco. No te digo comprar los ladrillitos, porque otra técnica que se usa también es usar el ladrillo cocido, pero antes de que se cueza se compra seco, nada más, si no hace falta quemarlo. Eso por supuesto que alivia mucho al ecosistema y es mucho más ecológico porque ya sabemos lo que son la quema de ladrillo, perfecto. Yo no me voy a andar metiendo en el oficio ni nada y yo respeto siempre al trabajador. Pero a lo que voy, podemos utilizar esos ladrillos. El tema es que a veces son un poco chiquitos y nos condicionan el tipo de construcción que podemos hacer. Ah, Entonces, lo que digo es, si vivís en una zona donde conseguís adoberos, que todavía hay adobe, y quizás puedes hacerte una casa de adobe, o sea, el adobe es la utilización del ladrillón utilizando las técnicas constructivas para esa clase de técnica. Por ejemplo, en Perú está el manual lo que sería la guía nacional de construcción con ladrillos de adobe. Entonces, te explica qué tipo de ladrillo, el tamaño, la disposición, qué tipo de ladrillo se usa en la esquina, cómo se hacen las juntas, cómo se hace esto. pero Es un colegio así sin cocido, es un secado, dices. cebado. Y en este caso es utilizando los materiales locales, pero lo que tiene que tener es una tierra arcillosa o arcilla, algún material árido local y alguna fibra vegetal. Listo, ya está. A partir de ahí sale el adobón y eso ayuda muchísimo porque ese bloque no hay que mojarlo para construir. Sí, cuando estamos construyendo está bueno tener un aspersor para no tener que mojar de más o tirar mucha agua de forma innecesaria para poner el mortero y poder pegar los ladrillos mucho más fácil. Pero estamos hablando de que yo estoy comprando el tiempo de secado. Ese ladrillo ya se secó durante el verano, otra persona lo secó, lo pago un poco más y avanzo mucho más rápido. Entonces muchas veces me preguntan, Martín, me quiero hacer la casa de quincha encofrada en tal lugar. Digo, pero allá hay un montón de gente que hace adobe, no te conviene. Conseguítelo la gente que trabaja allá de forma local, hacete una casa de adobe y al final, cuando la revoque, ni te vas a dar cuenta si es quincha encofrada, superado. No, es muy buena idea, sobre todo para aquel que esté priorizando tiempos y dice, no, yo, Tiempo tenés que comprar el material seco. Ya está. La inercia la vas a tener igual. Y la verdad es que en algunos lugares yo me sorprendo porque regalado el ladrillo. Bueno, te cuento una anécdota. Hace unos años, en el 2012, estuve en una comunidad wichí en Salta, cerca de Tartagal, Mosconi. Bueno, estuve ahí y me acuerdo que uno de los integrantes de la comunidad wichí me contaba que tenía por allá un cultivo de sandía, que esto que el otro, y en un momento mientras íbamos caminando por el senderito encuentro una pila de ladrillos enorme. ajá, ¿Qué hacían en el tiempo libre? En vez de ponerse a ver TikTok, bueno, no existía TikTok en esa época, pero en vez de estar haciendo nada se ponía a hacer ladrillos. Entonces es una forma de ahorrar su tiempo. Entonces él tenía ladrillos ahí que por supuesto eran muy económicos, muy baratos. sí, Y bueno, con esa cantidad de ladrillos, no sé si te hacías una casa, pero era juntar algunos que tengas por ahí y lo hacías.
Entonces, suele ser muy económico en muchas zonas construir con adobe. Así que bueno, es una buena opción porque no necesitan quemarlo. Es el ladrillo así crudo como está. Y hablando del tema económico, en líneas generales, podemos decir que es una casa que termina siendo más cara. Y ojo con esto, yo quiero hacer una salvedad porque también muchas veces ahí pasa lo mismo con otros sistemas constructivos. Muchas veces requieren de una inversión inicial mayor, pero después, medida en el paso del tiempo, a veces el ahorro energético genera una baja de gastos que en definitiva hacen que el precio final comparado sea menor o tenga mucho menos impacto que el que fue como inversión inicial. En este caso, ¿cómo, para que sean económicas requieren sí o sí de la autoconstrucción o podemos hablar de un precio razonable dentro de la posibilidad de contratar gente que te la levante? No, para que sea más económica que una casa de ladrillo hueco pegado con estos pomos ahora que te hacen y un revoque así nomás. Sí, estamos hablando de que es una construcción artesanal. Eh, Tiene mucho más valor en todo sentido. O sea, es una casa que, que aporta mucho. Ahora, si vos necesitas un cobijo, una casa rápido o una casa de fin de semana, y capaz que no te convenga mucho si es para usarla cada tanto, ¿no? Ah, Pero yo considero que sí. Que ahora, si te la vas a hacer vos, si te formaste vos, sí. y, y recomiendo mucho mirar contenido como el tuyo, que te ayuda a tomar ideas y quizás cuando yo empecé con esto de la permacultura y la bioconstrucción y estas cosas que a mis intereses son como muy variados, ¿no? Tengo gallina, cultivo hongo, tengo mi huerta, tengo un techo vivo, techo de piedrita. La bioconstrucción es una parte, digamos, de las cosas que me gusta Bien. explorar como ser humano curioso que quiere vivir una vida y explorar distintas cosas, ¿no? Y de mi parte de exploración vino por acá, ¿no? Entonces, en tal caso, mi casa sí sale mucho más económica, pero no así gratis. O sea, realmente hay que tener un recurso para comprar las maderas, para todas estas cosas. Y acá aparece un error muy frecuente, y es que mucha gente viene, la tierra es gratis y entonces mi casa me va a salir 2 pesos, pero quiero contratar a alguien que me lo haga o se da cuenta en el proceso que necesita contratar a alguien y ahí empieza cuando uno construye desde esa carencia de yo no tengo que pagar, esto me tiene que salir gratis, las cosas no salen muy bien. Yo tengo un caso, un conocido bioconstructor que ya no se dedica a la bioconstrucción porque se cansó un poco de las exigencias de un público a veces muy particular que quiere cosas artesanales, pero que no quiere pagar el precio de lo artesanal, ¿no? Termina, una de las cosas que le pasó y es lo que le terminó de saltar la térmica, y es un amor de persona, ¿eh? Es una persona que nunca te va a decir que no a un proyecto, que siempre va a estar con la mejor, que siempre te responde, que si necesitas una asesoría te llama por teléfono y te la da, no pasa nada. Pero me contó que había estado 2 semanas preparando todo lo que sería la pintura natural para la casa de tierra y a la hora de pintar y de aplicar, la persona que había contratado el servicio le quería pagar como si hubiese comprado un látex de baja calidad. Dice, pero yo estuve 2 semanas trabajando en tu pintura, juntándote los materiales. Esta pintura se pone con brocha, no se puede poner con un rodillo, con un, ¿cómo se llama? Con un soplete, con compresor. Estamos hablando de que es una pintura que lleva su tiempo, ¿no? Entonces eso, sumado a otras cosas, fue lo que lo terminó de hacer, de dedicarse directamente a la construcción de tiny house y lo que sería wood frame y estas técnicas que a él le ayudan mucho más a poder ser más previsible en sus ingresos y al mismo tiempo poder soportar justamente la carga de mano de obra y los sueldos que tiene que pagar, ¿no? Entonces, a veces pasan estas cosas. No es para cualquiera y si uno realmente no quiere gastar, se lo va a tener que hacer. Y ojalá que en ese caso consulten a un especialista como vos, porque si no, es una pesadilla. La pregunta que te hice tiene relación, mejor dicho, la que quiero hacer ahora tiene relación un poco con lo que estás hablando, porque en realidad toda esta movida de las casas de barro es como que no es, yo por lo menos como espectador no interesado en el tema, particularmente, digamos, yo lo veo desde afuera y veo que hay como una movida nueva de acercarse a este tipo de construcciones sustentables y demás. Y muchas veces creo que mucha gente se acerca desde la posibilidad
económica o desde la imposibilidad de poder construir con otro sistema, quizás a lo mejor pensando que van a hacer algo mucho más económico, pero que me parece que está bueno lo que vos decís, porque estás poniendo un poco desmitificando o desromantizando parte de esta cuestión, que digamos, esa baja en la inversión va a tener que ver mucho con tu participación como autoconstructor. Pero el hecho de que tanta gente se acerque a esto, ¿tiene que ver con una versión muy romántica, con un volver a las fuentes, o es simplemente una moda, o hay algo más profundo detrás de esto? Em, Así como te conté la historia de la pintura, te puedo contar historias románticas que llegaron bien y llegaron a destino y que son inspiradoras. Eh, no digo que son excepciones, la verdad es que no, son un montón, una cantidad enorme. eh, y hay gente que, no sé, en 30 días en la cuarentena, en vez de estar peleándose con su mente y qué hacer, se hizo una casa de co y ya está. Poniendo un montón de trabajo, ¿no? Hay mucha solidaridad, hay mucha gente que se acerca para hacer las casas. Hay como una búsqueda que, como dije en un principio, son casas artesanales, ¿no? Estamos hablando de que incluso la palabra sanar también. Y esto tiene que ver sanar con muchas cosas. Uno se encuentra en una minga construyendo una casa para otra persona. Que, ojo, yo las mingas no la conocí desde la parte de la construcción con tierra, la conocí en Moreno, de gente que se ayudaba a hacer la casa de ladrillo hueco con cemento. O sea, ahí conocí las primeras mingas yo. Después la conocí en lo que era la bioconstrucción, pero esto existe desde siempre, lo que sería la solidaridad entre los vecinos ayudándonos a construir, eso existió siempre. Pero es como conectar con la tierra, poder saber que al menos tenés el potencial de sacar la tierra que tenías bajo tus pies y utilizando una máquina o tus pies y tus manos principalmente poder construir tu hogar. Yo fui una persona de chico que siempre en algún punto admiró a los constructores, los albañiles. Yo tenía una casa que siempre había una casa muy, muy vieja, y siempre venía alguien a arreglar, y yo me les pegaba siempre y aprendía de todo, de electricidad, de plomería, de gas, de todo. Siempre estuve ahí como al punto que mi abuela, pues yo vivía con mi abuela, y mi mamá también, y mi abuelo, y bueno, la familia, que si le molesta al nene, se lo saco, ¿no? Pero yo veía eso de, mirá cómo, porque me contaban que venían de lejos, ¿no? A construir a casa, y que se tomaban un colectivo a las 4 de la mañana, y después el tren, y llegaban a casa, y después otra vez la vuelta, ¿no? Y eso a mí siempre me generó mucha admiración, ¿no? Y cuando uno se empieza a construir la casa, empieza a, en algún punto, entender mucho más, atravesar desde el cuerpo. Por supuesto que aparecen virtudes importantes que tienen que ver también con la moderación, empieza a aparecer la valentía también de tener que enfrentarte a estas situaciones todos los días, te da como muchas fortalezas, ¿no? Entonces, para mí, ¿qué es esto? Es entender que esto que estamos haciendo ahora y esta posible moda, por así decirlo, es lo mismo que hacían en algunos casos nuestros padres, nuestros abuelos, y ya te diría que desde bisabuelos para atrás, creo que es algo de toda la vida. Lo que estamos hablando de las construcciones más modernas, wood frame, steel frame, ladrillo hueco, materiales hidrófugos, pinturas sintéticas, ¿cuánto es, Marce? O sea, 100 años, como mucho, ¿no? Entonces ya estamos hablando de que los bisabuelos, entonces en algún punto es conectar con nuestra esencia, entender de dónde venimos, aceptar de dónde venimos, no pisotear nuestra herencia y decir, siempre vivimos en casas de madera, en casas de tierra, en casas de piedra. Eso fue lo que nosotros tuvimos que experimentar y en algún punto es conectar con lo ancestral, con nuestras capacidades. Y somos seres capaces de construirnos nuestra casa. Y eso para mí es Tengo la fundamental. sensación de que quien piensa en algún momento en este tipo de construcción lo está manifestando como parte de un cambio interno, en el cual Sí, sí, totalmente. tiene que ver con todas estas cosas que estás mencionando también, y no tanto por una elección entre un sistema constructivo y otro, sino que está ahí, está reflejando un cambio interno más profundo.
Hay fanáticos, como en todos lados, sí, te vas a encontrar con fanáticos y gente que odia el cemento y se despierta odiando el cemento. Bueno, sí, cada uno tiene sus experiencias de vida. A veces tiene que ver con la adolescencia, con la juventud o con un despertar que aún no se dio. En mi caso, y lo que más conecto siempre es con la gente que realmente lo hace con un propósito de construir algo positivo, y en mi caso, como por ejemplo, conectar con esta ancestralidad. Y ya está, de sentirme capaz. Eh, Te termino preguntando una cosa que creo que tiene que ver con la sensación o lo que ha pensado mucha gente durante mucho tiempo. ¿Qué le dirías a todos aquellos que piensan que tienen la idea de asociar a la construcción de barro que es para pobres o que es inseguro? A ver, yo creo que es lo que en algún punto nos hicieron creer. Y ya está. O sea, no. Es totalmente entendible. Estamos hablando de. Si uno se pone a analizar la historia, cómo fueron desde los imperios, o sea, después pasando por los reyes, de todo lo que sería el feudo, sistema capitalista y toda la historia, que yo no soy atacando todo eso, pero sí tengo la conciencia de haberlo estudiado, de formarme, ¿no? También en estos aspectos, de entender que esto es algo más para quitarle capacidades a la gente de poder construir su casa y ya está. O sea, lo que necesita el sistema es gente que compre, no gente que sepa hacerse las cosas. Y esto no es un pensamiento ni comunista ni nada, es un pensamiento simplemente de decir, che, qué útil que una gente tenga que, no te digo comprar un ladrillo, porque acá estamos hablando del tiempo de una persona que le pone un valor y te lo vende, ¿no? Que tenga que comprar una placa que no tiene la tecnología para poder hacerla. O sea, ninguno de nosotros puede hacer una placa de OSB en su casa. Al menos no con las características técnicas necesarias para, pero sí puedes sacar la tierra y hacerte tu casa, ¿no? Creo que Entonces, también, perdón, te interrumpo el plato si tampoco, que lo digo como parado en la vereda de enfrente. Quizás a lo mejor hay muchos que se han quedado con la idea del ranchito rural, de la claro, creación de pobre, y quizás sigue asociando eso, pero cuando vos contás todas estas cosas que están muy emparentadas con la tecnología, con la demostrar que son eficientes, que térmicamente responden bien, de que se comportan muy bien contra con la humedad, que las paredes respiran y demás, empezamos a entender que detrás de toda esa imagen muy de antigua, hay toda una cuestión que ha cambiado mucho, y entonces las construcciones de barro ya no son aquellas que teníamos en ese cuadro mental que nos habíamos hecho del ranchito que se caía a pedazos. no, no. Como tampoco son las casas de madera. Eh, Todo ha cambiado y hoy en día, yo dije, yo tengo una loza radiante eléctrica, podría haber puesto una caldera, podría haber instalado una bomba de calor, puedo poner paneles solares acá arriba porque tengo un sol bárbaro, o sea, es simplemente actualizar, ¿no? Y si uno tiene como este prejuicio de la casa, y yo creo que está muy encerrado dentro de su casita y dentro de su zona de confort, ¿no? Porque si, y se los deseo de corazón, si algún día tienen la oportunidad de pasar por esta casa de Com más grande del mundo que les comenté, que está el video en YouTube de casas maravillosas, no me acuerdo cómo era, de 2008, por ahí es ese video. Yo creo que ahí no te queda otra que bañarte en humildad, decir, fa, ojalá pudiese tener esta casa. Hay casas hechas en tierra que, o sea, exceden el poder del laburante hacerla, ¿eh? Estamos hablando de gente multimillonaria que tiene casas de. Entonces, es cuestión de conectar un poco más y, como dije en un principio, también del respeto. Porque nosotros no llegamos acá de una sucesión de repollos. O sea, Ujú. nosotros somos hijos de una pareja que fue hijo a su vez de otra pareja, y que, como te digo, más o menos bisabuelos, algo que hayan sido reyes y hayan vivido en castillo de piedra, que así todo es un elemento natural. Siempre estamos hablando de que los abuelos, los antiguos, siempre estuvieron construyendo las casas. Así que desde ese lado, dar la oportunidad, si uno quiso, a sus abuelos, a sus bisabuelos, si tiene respeto al menos por su familia, nada, dar una oportunidad de decir, no, esto no es de pobre, es lo que la gente podía hacer en ese momento, en una época quizás que ni siquiera existía la posibilidad de tener un vidrio, que eran todas las casitas chiquitas porque el vidrio era caro, ¿no? Y poder adaptarlo a las épocas modernas me parece que es dejarnos la opción
de poder elegir una técnica constructiva más y que encima nos invita a conectarnos con la tierra. Yo tengo la íntima convicción de que muchos van a salir de esta charla con una idea muy distinta de lo que es una casa construida con barro y paja. Y eso ya para mí es un avance. Y lo dice alguien que toda su vida ha construido con sistemas constructivos distintos. Así que yo celebro que tengamos esta oportunidad de conversar este tipo de cosas y que la gente también vaya abriendo su cabeza también y conociendo que hay otras formas de construir, de tener tu propio espacio y a lo mejor menos reñidas con la naturaleza que lo que solemos utilizar habitualmente. Perdón, Sí, me gustaría destacar algo, y esto es como ese orgullo del bioconstructor, que en mi caso está muy, muy trabajado y muy moderado, y es que si yo desarmo esta casa, yo puedo compostar esta casa y puedo cultivar mis alimentos en la misma tierra que utilicé para construir. O sea, cuando la casa se construye, consume poca energía, pocos recursos naturales. De hecho, las de madera incluso menos todavía, porque es un recurso renovable a una velocidad mucho mayor. Y cuando esto se descompone, se composta y termina siendo bosque. Y ya está. yo creo que sí, así, si te quedaron dudas a vos que estás viendo, estás oyendo esto, yo te invito a que lo vayas dejando en los comentarios, seguramente lo iremos respondiendo en alguna otra oportunidad que nos toque conversar con Martín. Y si te interesan todos estos temas, no solamente los que tienen que ver con construcción, sino todo esto que mencionaba Martín, con una vida mucho más emparentada con lo natural, Martín tiene una enorme cantidad de contenido como para ver, realmente es muy didáctico, es muy llevadero. La verdad que su canal se llama Permacultura Holística, lo vamos a dejar acá seguramente en el link, en la descripción del video. También tenemos hecho un video de colaboración en el cual hemos hablado, un video que ya tiene más de 1.400.000 vistas, te cuento más, seguramente ha sido un loco, donde hemos hablado cómo Martín, o cómo sugiere él, la posibilidad de aislar una casa simplemente usando cartón, que es uno de los materiales más ecológicos que hay. Así que, bueno, también lo voy a dejar en el link acá en la descripción del video. Martín, más que agradecerte, no te puedo decir a esta altura, que aprecio un montón y siempre para mí es un motivo que me llena de placer poder hablar con vos y en este caso saber que de paso lo que estamos hablando y que tantas veces hemos hablado telefónicamente, lo podemos compartir con mucha gente. Bueno, gracias Marce, lo mismo digo y para mí es un placer en principio poder compartir todo esto con tu comunidad. Espero poder haber ajustado y en algún punto moderado algunos corazones para que avancen con certeza. Recomendación, siempre busquen gente profesional que esté preparada si no tienen ni idea, como para poder armar su casa de tierra. Y Marce, gracias, ya sabes que para mí hablar con vos es hablar con un amigo y son esas cosas que justamente tienen el derecho de hablar con un amigo. Uno necesita hablar con los amigos. O sea, nosotros hacemos este video porque queremos compartir, pero a mí me hace muy bien poder compartir el rato con vos porque como ser humano todos lo necesitamos. Volver a conectarnos entre nosotros. Así que gracias, Marce. Muchísimas gracias a vos, a todos ustedes. Gracias por ya haber llegado hasta aquí. Si llegaron hasta aquí son de fierro, seguramente, porque tienen mucho interés en este tema. Y esperamos los dos, creo, haber podido responder la mayoría de sus dudas. Así que, bueno, un abrazo grande a todos. Gracias, Martín. Hasta la próxima. Gracias a vos, Marce. Si te gustó lo que acabas de ver, te invito a que te suscribas y nos acompañes, porque se vienen episodios muy pero muy interesantes.